yo quisiera compartir con ustedes el sentir de mi corazón frente a esta situación. Primero, los 2 terremotos que hubieron en México. 2 terremotos que costaron la vida. Cayó una escuela y murieron todos los niños allí. Y luego 2 huracanes que vinieron y azotaron las costas de Miami, en toda la zona allí. Y en el día de ayer nos sorprende la noticia de un hombre, un francotirador en la ciudad de Las Vegas, quien mata a más de 50 personas y deja herida a más de 500 personas. Frente a esta realidad, analizamos la creación del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto, ¿no? ¿Cómo es posible que se produzca un desarrollo, una gradualidad del hombre hacia el mal, hacia cometer tanto daño? ¿Cómo puede ser posible que una creación de Dios? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo que está hablando, los 2 términos, ¿no?, indican un parecido. El hombre es lo más parecido a Dios. Y frente a esto, indudablemente que nos asombra el ver que el libre albedrío del hombre ha provocado precisamente el que vaya por un camino de descenso moral y donde los principios y valores se van rompiendo. Por otro lado, el asombro de los grandes robos, de los grandes asaltos, sin ningún tipo de temor de matar para poder conseguir los logros. Entonces la pregunta ¿es precisamente el hombre una creación de Dios? ¿Dónde está el parecido de Dios en el hombre? Porque la verdad de las cosas es que hay un desenfreno y hay una anarquía, un libertinaje donde realmente el hombre se ha ido desdibujando del plan original que Dios lo ha dotado. La pregunta es, y de acuerdo a la palabra, en el Salmo 1, el Señor establece, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esa basurita que se va acumulando en el desierto y que la lleva el viento sin ninguna dirección. Mirando esto, cuando el hombre pecó delante de la presencia de Dios, vino una semilla al corazón del hombre. Mire, grafíquelo de esta manera. El hombre fue creado del polvo. Entonces, la semilla de maldad, la semilla del pecado, encontró en el hombre precisamente el espacio preciso y se fue produciendo una dicotomía en la vida del hombre. Primero, hablamos de la dicotomía en el área espiritual, en el área moral, pero se va produciendo también el otro aspecto dentro de la vida física y de la moral del hombre. Entonces el pecado fue como una semilla que fue creciendo y el hombre se empezó a desdibujar para caer precisamente en extremo, en exceso. La palabra pecado tiene 2 conceptos en griego. La primera es paradasis, que es la palabra traspasar una línea prohibida, traspasar los límites de la moral. Y amartema, que es la otra palabra para pecado, que significa precisamente errar el blanco, no seguir en la senda señalada, sino andar por caminos divergentes a la voluntad de Dios. Entonces, ante estos 2 conceptos, encontramos precisamente una raza humana, un hombre que va siendo dirigido por deseos. La palabra deseo aquí
es concupiscencia. Todos los deseos del hombre que van en contra de la voluntad de Dios es una concupiscencia. Y frente a esto, indudablemente, jóvenes que nacieron en un hogar cristiano, de repente, por la atracción del amigo, va por el camino de la droga. Empezó como una forma pequeña solamente de probar, y de repente se ve enfrentado a un dominio total de todos los vicios, de licores, cigarro, droga y todo esto. Finalmente, analizamos entonces esta conducta humana, el hombre. El hombre va por un despeñadero y lo más extraño es que el hombre no se da cuenta o no quiere darse cuenta que realmente el camino que ha seguido, el camino que va, lo va a llevar precisamente a resultados desastrosos para su vida. Y aquí nosotros encontramos que Dios, en su afán de salvar al hombre, ha buscado la manera para poder seguirlo y ofrecerle la alternativa dentro de su vida. Noten ustedes que la palabra del sembrador de Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar. Entonces la semilla es la palabra. Aquí con la hermana Dayan, con el hermano Manuel, con mi hermano Juan en su canción, estamos sembrando una semilla en su corazón. Usted es una tierra, por lo tanto la semilla al encontrar buena tierra va a tener que producir un fruto positivo. Entonces se va a producir dentro de su vida esta lucha entre el hombre bueno y el hombre malo. Y aquí es donde realmente necesitamos que usted pueda meditar en esta semilla de bondad, la palabra del Evangelio, una palabra que es importante para la vida suya. Quisiera en un momento graficarle lo que significa el Evangelio. Miren, el Evangelio, estimados televidentes, no nació precisamente de la boca de los apóstoles. Ustedes saben que cuando nació Jesucristo, estaba el idioma griego predominando en toda el Asia Menor, y precisamente los romanos trayendo el idioma latino. Sin embargo, el griego era el idioma que predominaba en el pueblo de Israel. Ahora, en el año 300 aproximadamente, Alejandro Magno trajo, ¿no es cierto?, sus ejércitos, pero había una filosofía, tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, que trajeron ellos su enseñanza importante dentro de la filosofía. Y aquí noten ustedes, los griegos veían la vida tan hermosa y ellos sabían, primero, el amor. La palabra filosofía es el cariño, el estudio del amor, de la vida misma. Por lo tanto, los filósofos griegos le hablaron a las plantas, le hablaron a las flores, le hablaron a la vida, le hablaron a las cosas positivas. De repente se dieron cuenta ellos que la vida tenía luchas, venía la muerte, venía la enfermedad, venía el fracaso. Entonces los griegos dijeron, bueno, ¿y por qué no luchamos contra eso? ¿Por qué la vida, siendo tan hermosa, sin embargo tiene estos matices de tanto dolor? Y ellos acuñaron una palabra para contrarrestar el entregarse fácilmente a la muerte o al fracaso o resignarse a los diversos problemas. Y ellos crearon la palabra evangelio. Pero noten ustedes, lo usaron con dos términos. El término eu, que significa transformación, y la palabra angelium, que significa ángel o mensajero.
lo que significa que originalmente la palabra evangelio nació como un mensaje de transformación, un mensaje de lucha, un mensaje para contrarrestar el fracaso, el miedo a la muerte, los temores, todo esto. Por lo tanto, los lingüísticos bíblicos tomaron la palabra angelium y la aplicaron como la palabra evangelio, que significa buenas nuevas. Así quedó en la combinación del latín con el griego. Evangelio, que significa buenas nuevas de salvación. Pero originalmente esa es la palabra transformación. Transformar la mente, luchar contra el fracaso, luchar contra la enfermedad, luchar contra el miedo, vencer la incredulidad. Todo esto estaba incluido dentro de la palabra evangelium, en su original de la palabra, diríamos, la palabra madre de la palabra evangelio. Miren ustedes, ellos aplicaron 3 ejemplos para poder ilustrar la palabra evangelio como lucha, ¿no? Como transformación. Y tomaron el ejemplo del vino. Miren ustedes, algunos borrachitos por ahí se van a sentir muy contentos con lo que voy a decir. El vino transforma a las personas, dijeron los estudiosos, ¿no? Hay hombres que buenisanos no hablan nada, son tímidos, están sentados allí, llegó su compadre, llegó su comadre, pero es fácil sacarle alguna palabra. Pero nomás que toman una copa de vino y se produce una transformación en ellos y hablan lo que no tienen que hablar. Entonces allí se produce, de repente la esposa le dice, oye viejo, mira las cosas que dijiste. Claro, bajo el efecto del alcohol, entonces el hombre adquiere una valentía. El licor transforma. Entonces la tomaron como ejemplo de que también el evangelio, como evangelium del mensaje de transformación, el evangelio transforma, transforma la vida. Y luego tomaron otra palabrita, la palabra sueño, el sueño. Y aquí es interesante notar por qué el sueño. Porque en el sueño el hombre puede conseguir cosas que en la vida real es imposible hacerlo. Y aquí yo les quiero contar para que se regocije un poquito usted. Había un hermano en una iglesia muy feo, feo, ¿no? Yo era lindo en comparación a él, imagínense cómo sería feo. Entonces, y se enamoró de una niña muy bonita en la iglesia, una niña muy bonita. Así que le empezó a regalar flores, le empezó a regalar chocolate, en fin. Y un día habló con ella y le dijo, mira, estoy enamorado de ti, quiero casarme contigo, en fin, y formar un hogar contigo. ¿Saben ustedes, estimados televidentes? La niña le dijo un rotundo no. Y lo sumió a él en una profunda melancolía. Sin embargo, en la noche soñó con ella, soñó que se casaba, soñó que tenía hijos, lo que está indicando, según los filósofos, que el sueño, el hombre consigue lo que en la vida real es imposible. Entonces, el sueño es un mensaje de transformación, transforma los pensamientos y logra el hombre las cosas que son imposibles de hacerlas. El tercer elemento es el arte. El arte. Miren, los griegos hasta la muerte la pintaron de blanco. Los demonios, en la pintura de las casas, los lindos cuadros, la manera de vestir. Es decir, transformaron el arte y hasta los demonios lo pintaron de blanco, imagínense ustedes. Entonces ellos dicen, de cómo uno enfoca la vida, es cómo se van a ir produciendo resultados y cambios importantes. Estimado oyente, al ir concluyendo esta enseñanza, yo quiero decirle a usted entonces que el Evangelio es un mensaje de transformación. En esta noche
Dios te dice a ti que estás allí en la cama. No endioses esa enfermedad. Sí, Señor. No la endioses. Dios puede sanarte. Dios puede levantar. Si has tenido fracaso en la vida, el fracaso no es una situación continua o permanente. Llegará el momento. Notas tú que en la Biblia es muy importante la enseñanza de Jesús. Una enfermedad que tenía una persona de 12 años, 38 años otra persona, otro de nacimiento. Bien, hay tiempo para los milagros, hay tiempo para la lucha. Sí, Tú Señor. tienes que ser un luchador. Amén. No te quedes allí en tu living o en tu cama. Amén. Tienes que luchar. El Evangelio en su origen es alguien que lucha por conseguir a través de la fe en el Señor Jesucristo, Aleluya. los logros para salir adelante. Dios te ha llamado para que seas un triunfador en la vida. Entonces no te puedes quedar allí sentado esperando que Dios haga una misericordia. No, el mensaje de esta noche es: Sí, Señor. tienes que ser un luchador. Amén. Tienes que amar el Evangelio, y el Evangelio es uno que lucha. Transforma tu vida. Transforma tu vida, tu manera de enfocar los fracasos, los miedos. Y en este sentido, entonces, cambia la forma de focalizar tu fe. Ahora bien, quiero terminar la reflexión bíblica de nuestro programa Testimonio diciendo lo siguiente: te puedes quedar culpando a los demás y no tomando una decisión en tu vida cristiana. Miren, aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el verso 24, los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados de los padres. Amén. Noten ustedes qué interesante esto. Y en Ezequiel, ¿no? También se repite la misma palabra, Amén. ¿no? Ustedes han escuchado que en Israel se usa este refrán: los padres se comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Por lo tanto, dice Dios, nunca más se usará este refrán en Israel, porque cada uno llevará su propio pecado. Por lo tanto, deja de culpar a otro, deja de culpar a aquel que te hizo daño, deja de Amén. culpar al pastor Señor. que no te fue fiel o no te respaldó. Amén. El Señor te dice en esta noche: recupera el terreno perdido, Aleluya. porque recibirás de parte del Señor su bendición. Bendito Lo declaramos sea tu nombre. en el nombre de Jesucristo.